concejales de investigación que colaboraron en recabar los datos, que son el doctor Bossati, el doctor Blanco, de Aparici y Alancay, a la encargada de la Oficina de la Mujer, la licenciada Erika Montenegro, y a quien me acompaña en el día de la fecha, Gisela Ortega, que es la que efectúa la carga en este registro. Bueno, les voy a comentar un poco qué es este registro de la Oficina de la Mujer de la Corte. Desde el año 2015, la Corte... Ahí está. La primera, por favor. Ahí está. Todavía no están compartiendo. No. Ahí está, compartir. Tienes que presionar la pantalla. Ahí está. Ahora sí. Sí. Bueno, la Corte desde el año 2015 comenzó a elaborar este registro nacional de femicidios de la justicia argentina. ¿Y cómo está compuesto este registro? Este registro está compuesto de los informes anuales de todas las causas judiciales que se inician, en las cuales se investigan las muertes violentas de mujeres cis, trans, travestis, que se cometen en relación a el género. ¿Qué es una mujer cis? Una mujer cis es una persona cuya identidad de género y su sexo son el mismo. Una persona trans o una mujer trans es una persona masculina, pero que se identifica con lo femenino o que se autopercibe mujer. Y un travesti es una persona de sexo masculino que se viste como mujer. La finalidad de este registro principalmente es no solamente visibilizar los hechos de femicidios, es decir, no solamente de manera estadística, sino también sirve para prevención de estos casos de femicidios, y principalmente cuál es la función que el Estado adopte las políticas públicas tendientes a erradicar los hechos de femicidios, y esto lo hace en cumplimiento de las convenciones de Belén do Pará y de la CEDAW. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a mi compañera Gisela, que nos va a explicar cuáles son los parámetros que se tienen en cuenta al tiempo de la carga de estos hechos de femicidio. Gisela. Gracias, doctora Mariana Córdoba. Buenas tardes a todos y a todas. Bien, yo voy a hablar un poco de lo que es estos parámetros del Registro Nacional de Femicidio. Me voy a enfocar en este instructivo que anualmente la Corte envía por correo electrónico una solicitud con las planillas, y en estas planillas incluye el registro de femicidios y de otras muertes violentas. Dentro de estas planillas tenemos, son en formato Excel, y tienen una característica que maneja dos colores, uno es el blanco y uno es el verde. En la planilla de color blanco manejamos datos concretos y los remarcamos con el número 1. Y en la planilla que tiene un color verde, remarcamos datos que pueden ser tipeados o tener alguna salvedad, marcar imputaciones, edades, sexo, etc. Eso, digamos, en parámetros generales. ¿Sí? Este instructivo tiene una facilidad porque tiene lineamientos dirigidos a través de estos protocolos que se han implementado desde el año 2009, de la creación de la Oficina de la Mujer. Y bueno, estos protocolos han establecido estos parámetros para que nosotras, o sea, las referentes, podamos hacer este tipo de cargas y vinculados a este Registro Nacional de Femicidios. ¿Sí? Anualmente en esta solicitud de la Corte nos mandan este instructivo, y por lo general siempre todos los años se modifica y va cambiando. Así que bueno, voy a hacer alusión a estas tres variables, ¿sí?, que se tienen en cuenta en esta carga. La primera es la causa, después tenemos la víctima y el sujeto activo. En las causas, lo que nosotros cargamos en la planilla de femicidios es unas causales temporales que hacen alusión a la fecha de inicio, a la fecha del hecho y también la franja horaria. ¿Sí? Tenemos 5 diferentes franjas horarias.
Después tenemos las territoriales, o sea que se han distinguido en el departamento, en la localidad, y también si fue en una zona urbana, rural u otro tipo de zona o no se tuvieron datos. Después hablamos del contexto del hecho. Este contexto del hecho puede ser distinguido en víctima, o sea, el femicidio cometido dentro de un contexto de violencia doméstica, de violencia sexual, de prostitución, de trata, de discriminación. Eso habla lo que es contexto del hecho. Y la fuente de obtención hace referencia a si nosotras obtuvimos ese tipo de información a través de los medios de comunicación o a través de el expediente, por vista del expediente, o por el sistema de gestión judicial, o por comunicación con los juzgados, o el Ministerio Público de la Acusación. ¿Sí? Eso en cuanto a causas. En cuanto a víctima, tenemos muchísimos parámetros a tener en cuenta, pero bueno, el tipo de víctima hace referencia si es víctima directa de femicidio o femicidio vinculado. ¿Escuchan? Bien. El tipo de víctima, bueno, como repito, hace referencia a si es directa de femicidio o tiene un femicidio vinculado. Eso se asemeja mucho en realidad es el artículo 80, inciso 12, que es el femicidio vinculado, por ejemplo, cuando sucede una relación de pareja y la persona, el sujeto activo, mata, el sujeto activo mata a la pareja de la mujer, entonces eso se considera un femicidio vinculado, ¿sí? Si bien no la mató a ella, pero le quiere causar el daño. Ese es un tipo de ejemplo, ¿sí? De la víctima necesitamos el sexo, también hablamos de género acá, en sexo, la edad, la nacionalidad de origen, por más que se haya naturalizado acá como Argentina, igual necesitamos saber si tuvo otro tipo de nacionalidad. Las personas a cargo de la víctima, bueno, yo solamente hice estos hincapiés así muy generales, pero cada una de estas variables que ustedes ven acá tienen otras que van también. Por ejemplo, las personas a cargo, tenemos menores de 18 años a cargo de la víctima. El año pasado se registró un caso de una mujer que tenía 7 hijos. De esos 7 hijos, una era menor de edad y el resto era mayor, pero eran a cargo de la víctima. ¿Sí? O sea, que eran sus hijos. También tenemos personas a cargo de la víctima mayores de 21 años con algún grado de discapacidad o discapacidad, ¿sí? O personas mayores de 21 años a cargo también de la víctima. Son 3 variables que dentro de esas variables van juntas la edad o por qué es discapacitado, o, bueno, etcétera, etcétera, que no me voy a enfocar en eso, pero son muchísimas cosas las que se solicitan. El máximo nivel educativo alcanzado, por lo general, este tipo de información no la tengo a mano cuando me pasan el Ministerio Público de la Acusación, perdón, me brinda estos datos, pero a veces no es muy concreto con esto. Entonces, por la mayoría me sale sin datos, porque no desconozco totalmente. La ocupación, bueno, por lo general estas mujeres del año pasado han sido 5, tenían la ocupación de ser amas de casa, ¿sí? O a veces tienen la ocupación de ser estudiante, bueno, eso es lo que concierne a este parámetro. La interseccionalidad, voy a seguir acá, hablamos de interseccionalidad cuando hacemos alusión a una víctima que se encuentra en diferentes contextos, o sea, por ejemplo, en un contexto de prostitución, que se encuentra en un contexto de encierro institucional. O sea, esta interseccionalidad tiene un motivo y es una de las recomendaciones general número 28 del Comité de CEDAW. Por eso, o sea, tiene esta palabra, pero es más o menos relacionada con el contexto de la víctima, ¿sí? Cuando hablamos también de medidas de protección con respecto a ella, quiere decir si la solicitó, si no la solicitó, si tenemos datos, si es que los hay, tenemos que informar qué tipo de datos tenemos, si se dio el vencimiento o no. Son muchísimas cosas que se tuvieron en cuenta. El año pasado hubo una en Libertador que la víctima no tenía medidas de protección, pero sí la tenía el imputado. Ya vamos a llegar al imputado y les voy a explicar cómo viene la mano con esa parte. El medio empleado, bueno, tenemos arma de fuego, o arma blanca, fuerza física. Dentro del arma de fuego tenemos si es autorizada o no autorizada, si se desconocen los datos. Es más, cuando es con arma de fuego, creo que en el 2021 fue el tema de Yuto, que fue con arma de fuego, nosotras tenemos que llevar por aparte un formulario de armas.
donde sí le remitimos también a la corte que ha sido con arma y bueno, obviamente se registra el número de armamento, etcétera. Víctima desaparecida quiere decir que si esta mujer ha sido buscada, ¿sí? Obviamente por el Estado, y después apareció muerta. Si fuese así, cuándo, cómo, todas las circunstancias que se puedan aportar respecto a este parámetro. El lugar del hecho también hacemos referencia vendría a ser la parte territorial. Si, ¿dónde fue la muerte? ¿Dónde fue encontrada? El año pasado hubo una chica que desapareció en San Pedro y apareció muerta en la ruta. En ese caso, yo, la verdad, estimé que murió donde fue encontrada, pero desconozco si murió en otro lugar y el tipo la tiró en la ruta. En ese caso, bueno, obviamente con consentimiento de la corte, ellas nos refirieron que teníamos que poner el lugar donde la encontraron a ella, ¿sí? Eso, bueno, hace referencia al lugar del hecho. El lugar de la muerte de hallazgo, bueno, lo que expliqué anteriormente. El vínculo con el sujeto, puede surgir o no un vínculo de convivencia o no, o que sea la expareja. La mayoría de los casos del año pasado han sido expareja y uno solo ha sido un amigo del imputado. Después convivencia al momento del hecho. Bueno, acá puntualmente si vive o no vive, pero en la mayoría la corte me ha hecho la salvedad de que tengo que poner que ha vivido con el sujeto, porque la mayoría murió en la vivienda que ambos compartían. Entonces he colocado convivencia al momento del hecho, sí, con el sujeto activo, la víctima con el sujeto activo, ¿sí? Después, en esta planilla de observaciones, si yo tengo algo que resaltar, por ejemplo, siempre he resaltado el medio empleado, porque primero ha sido, una de las mujeres ha sido matada, bueno, ultimada con un arma blanca, pero previamente hubo fuerza física. Entonces ahí yo tengo que aclarar ambos medios, ¿sí? Vamos al sujeto activo. El número de sujetos, el año pasado, por ejemplo, hubo un femicidio, pero tuvo 2 imputados. Entonces por eso se hace referencia al número de sujeto 1 y el número de sujeto 2. Ambos tienen diferentes carátulas. El sexo género, las imputaciones o carátulas, bueno, a veces surge el femicidio en grado de complicidad también, la edad, la nacionalidad de origen también de este sujeto, el máximo nivel educativo alcanzado, que me sucede lo mismo con las víctimas, no, a veces desconozco. Bien. ¿Me escuchan bien? Perdón, ¿van entendiendo un poco lo que son estos parámetros que se tienen en cuenta para hacer el registro? Bien. Si este sujeto activo... Sí. ¿Sí? Bien. Si este sujeto activo pertenece a las Fuerzas Armadas o de Seguridad, bueno, el año pasado no me tocó, pero en otros años sí, y se coloca, obviamente... ¿Escucha más o menos? Se escucha mal. Parece que no tenemos buen internet. Pero esperen un ratito. Esperen un momentito, por favor. No conecto la cámara. Se escucha como si estuviera lejos del micrófono. ¿Cómo más fuerte el volumen del... Un subida más. Ahí me subida. Más alto, fuerte. A ver. Voy a escuchar afuera. Ahí está. Bien, ¿me escuchan? Bien, perfecto. Bueno, me había quedado en Fuerzas Armadas de Seguridad. En esta parte también, obviamente, al ser el sujeto activo parte de esta fuerza, tiene un arma reglamentaria. Así que también, bueno, es un complemento a este formulario de armas, ¿sí? Que enviamos también. Este sujeto activo, tenemos unas variables muy complejas. El consumo problemático de sustancias, en su mayoría el año pasado ha sido por sustancias alcohólicas.
Ahora, yo desconozco si este señor ha sido alcohólico toda su vida o solamente fue en el momento, pero son preguntas que nos realizan en esta planilla. Por eso, el año pasado, o el anteaño pasado en realidad, cuando cargamos 2020, no tenían estas variables. Ahora nos están solicitando más y más parámetros para poder cargarlos y hacer otro tipo de registro. El consumo problemático de sustancias, por supuesto que acá, sobre todo en Jujuy, surge la bebida alcohólica, entonces yo entiendo que esta persona consume. Ahora, si es adicta o no, desconozco. Entonces, la mayoría pongo sin datos, sin datos, sin datos. Así es como lo cargo. Antecedentes psiquiátricos o mentales, bueno, en su mayoría entiendo yo que al ser imputables carecen de este tipo de antecedentes. Conducta posterior al hecho quiere decir si se dio a la fuga, cuando fue aprendido, si es que la víctima tuvo algún tipo de asistencia hospitalaria por parte del sujeto activo, si él se entregó solo, si desapareció y volvió a aparecer. Todas estas variables son como 10 más o menos en este tipo de parámetros. Situación procesal, bien. Acá después Mariana le va a explicar la situación procesal de uno de los hechos que sucedió en el 2021, pero en su mayoría siguen en etapa de IPP, o sea, de investigación penal preparatoria todavía, la mayoría. Hechos previos de violencia de género, acá tenemos dos hechos previos de violencia con otras víctimas y con la víctima que fue asesinada. Tuvimos un caso de Libertador que tenía hechos previos con otra persona, otra expareja, y también se hace alusión a eso y se le carga. ¿Sí? En todo esto también va en observaciones. Si bien se pueden apreciar muchísimas variables, pero son más de las que ustedes pueden apreciar en estos momentos. Pero bueno, esta es la finalidad, esto es lo que queremos transmitirle a ustedes. Era muy importante que se encuentre acá personal de la Fiscalía, porque ellos manejan muchísimo este tipo de información, y yo que soy la referente para cargarlo, por ahí a mí se me dificulta cargarlo con precisión. Bueno, retoma la palabra la doctora Mariana Córdoba. Muchas gracias. No, gracias a vos, G, por tu aporte. Bueno, seguimos. Ahora vamos a entrar directamente a lo que es el caso de la provincia de Jujuy. El registro se hizo del 2021, que comprende desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2021, y se registraron 5 víctimas directas de femicidios, con 6 agresores. Como explicó ella anteriormente, hay en un caso donde hay 2 imputados, por eso es que hablamos de 6 agresores. La tasa que tiene Jujuy es de 1.23 en 100.000 mujeres, lo que implica que ocurrió un femicidio cada 78.828 mujeres. Esa tasa, si bien es más baja que el año anterior, porque el año anterior, 2020, tuvimos 11 femicidios, es decir, 6 más que en el 2021, sigue siendo una tasa elevada que coloca a nuestra provincia en el lugar 10 en comparación con el resto del país, encabezando la lista la provincia de Buenos Aires. De estos 5 femicidios tenemos que 2 ocurrieron en la jurisdicción de La Quiaca, en zona urbana, 1 en Palpalá, zona urbana, 1 en San Salvador de Jujuy, que en zona urbana, y otro en San Pedro, en zona rural. De estas 5 víctimas, tenemos que las 5 víctimas fueron mujeres cis de nacionalidad argentina. En cuanto a una de ellas estuvo desaparecida. En cuanto a la franja etaria de estas mujeres, tenemos una de entre los 18 a los 24 años, tenemos 2 de los 34 a los 45, y tenemos 2 víctimas que van de los 45 a los 59 años. El vínculo que los unía con el imputado, tenemos que 4 eran pareja, una era la expareja, y como explicó Gisela anteriormente y mencionó un caso, uno era un amigo de un imputado. Después tenemos que 4 convivían con la pareja y 2 no convivían. También se pudo determinar si tenían algún tipo de denuncia previa por hechos de violencia, y tenemos que 2 se determinó que habían hechos de violencia porque surgía de denuncias previas.
Otras de un caso surgió que era de otras pruebas. Un caso de que no surgían hechos de violencia y había otro caso que, donde no se pudo determinar porque no había datos respecto a eso. En cuanto a si las víctimas tenían o no medidas de protección, tenemos que 3 de las víctimas tenían medidas de protección vigentes y 2 no tenían medidas de protección. Ahora pasamos a ver la información que se recabó acerca de los sujetos activos de femicidio directo. Los 6 eran de nacionalidad argentina. En cuanto a la franja etaria de estos sujetos, tenemos que uno era tenía la edad entre los 25 y los 34 años, 3 de los 34 a los 45 y 2 de los 45 a los 59. En cuanto a las imputaciones que se hizo, tenemos que 4 de ellos fueron imputados por supuestos autores de homicidio agravado por el vínculo y por violencia de género en los términos del artículo 80, inciso 1 y 11. Y 2 de ellos se les agregó, además de esta imputación por el vínculo y por violencia de género, el inciso 4 del artículo 80, que es cuando el hecho se comete por odio, por venganza, o por odio hacia el género o hacia la identidad de género. Estos sujetos todos estuvieron privados de su libertad en unidad carcelaria, pero 5 de ellos se encuentran todavía en investigación penal preparatoria del expediente y uno solo se encuentra la causa elevada a juicio. Pero esta causa aún no tiene sentencia firme, porque recién ha sido elevada recientemente y fue elevada al Tribunal Criminal número 1 esta causa. Después, las conductas que tuvo el imputado al momento del hecho, tenemos que 2 se intentaron suicidar, 2 se intentaron dar a la fuga, 1 tenemos que fue aprehendido en flagrancia y otro, un caso que se deshizo del cuerpo de la víctima. Ahora pasamos a ver sobre las causas judiciales de estos 5 hechos de femicidio directo. Todas las causas ocurrieron en un contexto de violencia doméstica, una de ellas en espacio público, 3 en la misma vivienda que compartía el imputado con la víctima, y una en otro lugar que no era ni la vivienda que compartía ni en el espacio público. En cuanto a la franja horaria que ocurrieron estos hechos, tenemos 2 ocurrieron desde las 0 horas hasta las 5:59 de la mañana. 1 ocurrió desde las 12 del mediodía hasta las 17:59 de la tarde, y tenemos 3 que ocurrieron desde las 18 hasta las 23:59. Y de todos los casos tenemos que uno se produjo en el primer trimestre del año y 4 se produjeron en el último trimestre del año. Y como dije anteriormente, en cuanto a la etapa procesal en que se encuentran las causas, tenemos que 4 se encuentran en investigación penal preparatoria y una sola ha sido elevada a juicio, pero aún todavía no tiene sentencia condenatoria. Me pareció importante comentarles un caso del año 2020, que este caso llegó al tribunal en lo criminal en el cual presto funciones, y que este sí tiene sentencia condenatoria firme, que es el caso Núñez Ricardo Javier, supuesto autor de femicidio agravado por violencia de género y con el uso de arma de fuego. ¿Cómo es el caso? El mismo ocurrió el 10 de mayo del 2020, aproximadamente las 21:20 horas. La víctima, Rocío Campo, iba caminando con su amiga Carmen Naraya, en cercanías del ferrocarril de la localidad de Yuto, cuando es interceptada por el imputado, Ricardo Núñez, quien detiene su marcha e intenta abrazarla y besarla, mientras que la amiga continúa la marcha. En esos momentos, el imputado lo que hace es extraer de entre sus prendas un arma de fuego calibre 22, marca Malley, efectuándole un disparo en el rostro, al tiempo que le decía a la amiga, llama a la ambulancia que la maté, para darse luego a la fuga.
La víctima, por esta herida de arma de fuego que recibe, muere inmediatamente. Después de que se practicó la investigación penal preparatoria, que la causa fue elevada a juicio, el tribunal analizó esa prueba más la que se reprodujo en el debate, llegó a la conclusión de que Ricardo Javier Núñez era autor penalmente responsable de este hecho de femicidio agravado por violencia de género y con el uso de arma de fuego, y lo condenó a la pena de prisión perpetua, y esta sentencia ya se encuentra firme. Así que bueno, es uno de los casos del 2020 que tiene sentencia firme, porque los del 2021 aún no tiene sentencia, el único que ha sido elevado a juicio, y los otros continúan en etapa investigativa. A mí me gustaría dejarles una inquietud, a ver si alguien se anima a hablar, de que por qué creen de que en el año 2020 hubo más casos de femicidio que en el año 2021, y por qué creen que todavía siguen existiendo este tipo de hechos en el mundo y en nuestra sociedad. A ver si alguien se anima a hablar. ¿Cómo? Sí, hay una foto acá, no del mapa de todas las provincias, pero a ver si alguien se anima a hablar. Bueno, yo voy a darles un impulsito. Bueno, los femicidios son considerados una de las violaciones a los derechos humanos más graves. ¿Y por qué yo creo que todavía siguen existiendo este tipo de hechos? Porque nuestra sociedad ya los tiene como arraigados, como tolerados, sin perjuicio de que esté mal este tipo de conductas, pero es como que se siguen cometiendo porque la sociedad es una sociedad con tinte machista que sigue permitiendo este tipo de hechos. Y yo creo que, bueno, que en el año 2020 ha habido muchos más casos de femicidios porque fue el año de pandemia en donde las mujeres que no tenían la profesión o la tarea de ser amas de casa, tuvieron que quedarse con esto de la pandemia encerradas, y bueno, esto yo creo que ha hecho que aumente los casos de femicidio, disminuyendo en el año 2021. Ahí nos está contestando Mónica, dice, con la pandemia. Bueno, muchas gracias, Moni, es así. Es así. ¿Alguien más que quiera hacernos su aporte? ¿O alguna pregunta? Lo que pasa es que llama la atención la poca densidad poblacional que hay en Jujuy, y aún así se cometen femicidios. Sí, está bien, la relación que hay 11, que ha bajado a 5, es importante, pero aún así se siguen cometiendo. En el año 2022 ya vamos 3 femicidios. 4 femicidios. Sí, vamos 4. Vamos 4 y estamos a mitad de año. ¿Qué es lo que queda? Entonces, esta reflexión, mirar qué es lo que está sucediendo acá en Jujuy, por ahí alguien que quiera aportar algo. ¿Cómo podemos hacer para disminuir y tratar de erradicar este tipo de hechos en nuestra provincia? ¿Cómo creen que cuáles serían las medidas que se podrían adoptar? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, hola, buenas. Sí. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Bueno, yo me gustaría aportar algo referente a esto de lo que estás manifestando, de bueno, la alta tasa de femicidios que tiene la provincia de Jujuy. Bueno, yo en este caso soy de San Pedro, que también acá hubo muchos casos de femicidios. Entonces, lo que yo pienso también es que es muy importante el tratamiento psicológico, tanto de la víctima como del victimario. Bueno, en el caso ya de los femicidios, también en el caso de los niños que quedan, en este caso, sin sus madres, el grupo familiar que también que queda consternado ante esta situación de la violencia que sufren estas mujeres. En este caso, el femicida también debería haber una prevención, me parece eso importante, que se debería prevenir también, concientizar un poco para evitar, digamos, que continúen esta escalada, digamos, de violencia contra las mujeres. Creo que hay muchas herramientas que no solamente los tratados internacionales, las leyes también nos permiten, que debemos aplicar,
implementar más políticas públicas y bueno, utilizar todas las herramientas que tengamos. Y también creo que hay también un deber de responsabilidad que debemos tener todos de evitar que se produzca el daño como, digamos, miembros de una sociedad, y que tenemos que tratar de siempre involucrarnos, de denunciar si sabemos que alguien está sufriendo violencia. O sea, me parece que por ese lado también se puede evitar que esto siga creciendo. Nada más. Bueno, muchas gracias, Vilma. ¿Alguien más que nos quiera hacer su aporte? Daniela Aybar dice, pienso que las comisarías deberían prestarle más atención a las víctimas y tomar las denuncias. Sí, de hecho, están capacitándose la policía para este tipo de casos, se está tratando de transversalizar la perspectiva de género en estos ámbitos, así que, bueno, es parte de la política pública. Pues creo que durante la pandemia se aumentó la violencia doméstica porque había muchas actividades restringidas, más tiempo de convivencia bajo la atención diaria de las responsabilidades económicas, educativas y de salud. Es así. Creo que arriba había otra vez, es falta de información en la población. Sí, hay que empezar también bueno, como dijo acá Gisela, se está empezando a capacitar no solamente a la policía, sino permanentemente se están dando cursos, nosotros acá en en el ámbito del Poder Judicial, pero hay otras instituciones que están dando cursos también para que, bueno, que se amplíe esto de la perspectiva de género en todos los ámbitos. Y también, bueno, obviamente empezamos con los niños y las niñas en las escuelas, ¿sí? Así que por ahí también va muy focalizado en la pública, así que estamos por el buen camino. ¿Alguien más que quiera colaborar o que quiera hacer alguna pregunta? Si no, vamos cerrando.